hablando de política esta jornada ya en nuestro segmento de entrevistas, esta vez con Pedro Carvajalino, de Venezuela ¿Cómo News. está, hermano? Gracias Buen día, por ¿cómo está acompañarnos todo? esta mañana. Saludos a toda la población venezolana, a todas las personas que están activas ahorita con Globovisión. En un contexto donde, bueno, es noticia el tema de las investigaciones que se han hecho del USAID, del manejo de los recursos de la República en el extranjero y de los fondos de organizaciones internacionales a Venezuela, con el tema precisamente con objetivo que tiene que ver con lo humanitario. Al paso han salido, bueno, en respuesta, en defensa a quienes ahí se le han hecho algunos alegatos de corrupción, de estar vinculados en el manejo irregular de estos hechos, dirigentes políticos de Voluntad Popular de distintos sectores, y bueno, incluso algunos han dicho que toda esta campaña que se ha armado en torno a los fondos del USAID es falsa, que eso es Pedro Carvajalín y su gente que están inventando. Sí, yo de verdad me quedé estupefacto cuando vi en la noche de ayer que Voluntad Popular sacó un hashtag, una especie de campaña que se llamaba Venezuela News Miente. Y unas personas indecorosas, unas personas que no tienen ningún tipo de densidad moral, que inclusive caen, digamos, en su propia mentira, porque el señor, por ejemplo, Leopoldo López tuvo la desfachatez de decir que él depositó $100 por 6 meses en el medio de la pandemia a 80.000 personas. Y la única pregunta que se le hizo de manera llana era que mostrara, porque ellos lo hacen a través del wallet, es decir, a través de una criptomoneda. De una criptomoneda. Esto también está relacionado, este tipo de estafas está muy relacionado con lo que le pasó a Milei este fin de semana, porque el señor Leopoldo López supuestamente es embajador de Bitcoin. Pero cuando le dijimos, muestra wallet, si le depositaste $100 a 80.000 personas son 8 millones de dólares. Claro. Por 6 meses son 48 millones de dólares. Yo quisiera hacer un reto fundamental, que me saliera el primer médico que me salga a mí y que me muestre la wallet de que él le depositó $100 mensuales por 6 meses, según lo estipulado en un live de TikTok. Bueno, yo reconocería a esa sola persona, pero ellos están hablando de 80.000 personas. Entonces, obviamente, hay que matar al mensajero. Hay que sacar una campaña de Venezuela News Miente, hay que decir que somos supuestamente el organismo de desinformación, y nosotros lo único que hemos mostrado y expresado de que estos personajes, en medio de circunstancias bastante fuertes para el país, donde nos bombardearon con sanciones, ellos apelaron a una supuesta crisis humanitaria para pedir fondos. Y esos fondos fueron dilapidados, esos fondos fueron robados, esos fondos fueron esquilmados, y ahora van a tratar de supuestamente decir que es una campaña del gobierno. Yo primero que todo no soy un aparato comunicacional. Yo no soy funcionario de Alex Saab, sí, yo no soy funcionario de gobierno. Yo no tengo cargo público. Nosotros hicimos con un grupo de periodistas la necesidad imperiosa de reivindicar el periodismo, de reivindicar los nuevos formatos, las nuevas narrativas, y obviamente de ser acuciosos al momento de expresar una información. Por eso, bueno, la población venezolana, uno de los medios que más consulta es Venezuela News, no solamente en Venezuela, sino en diversos lugares del mundo, para mantenerse informados sobre, digamos, este tipo de noticias. Y por eso nuestro eslogan es la verdad de Venezuela, mostrar otra manera de concebir a Venezuela, no desde el hecho apocalíptico, sino desde el hecho en donde hay personas que le están echando un camión, hay personas trabajadoras en Venezuela, hay muchas cosas que aportar desde Venezuela. Que vengan estos sicarios políticos, que vengan estos personajes como Leopoldo López, Juan Guaidó, Goicoechea, Freddy Guevara, que son unos ladrones de poca monta, a mí me fortalece en lo particular, me fortalece, o sea, diciendo de que estamos haciendo bien el trabajo. Que los ladrones te disparen es que estás haciendo bien el trabajo. Y en esa verdad de Venezuela se habla del otro dinero que se ha desaparecido, porque también hay corrupción de parte del gobierno. Y mira, se habla de esa verdad. La única diferencia... Porque, por cierto, hay Daniel Lara Farías, que, bueno, para quienes siguen su contenido, dicen que, bueno, Pedro Carvajalín no es el equivalente a Carlos Acosta, a Carla Angola de la oposición, es decir, que son artillerías que se usan para dispararse entre sí. Dios mío, pero ¿cómo me vas a comparar con eso? No, no, eso lo hizo Daniel Lara Farías. No, lo está haciendo, claro. Y bueno, y después de este programa van a decir que Carlos está pagado por Pedro Carvajalino, etcétera, etcétera. Mira, nosotros lo que hemos querido hacer con digamos, este tipo de plataformas es develar lo que tenga que ser develado. Y la única diferencia con respecto a estos personajes estriba en que en el caso en particular, las personas que han robado, nosotros no salimos a defenderla
y la metemos en la cárcel, a diferencia de otros sectores políticos. Yo me acuerdo de Juan Carlos Caldera, lo agarraron sacando, digamos, un sobre de Manila, y Juan Carlos Caldera hasta hoy era representante ante el CNE de estos sectores políticos, de Primero Justicia. Entonces, nosotros, al que haya que echarle los ganchos porque se comió la luz en el ámbito de la corrupción, pues obviamente bienvenido sea. Pero nosotros no salimos a ocultar los desmanes, salimos a ocultar el robo, la locura generada por estos sectores, por estos adolescentes políticos que al verse atribulados por millones de dólares que nunca tuvieron, pues obviamente se desconectaron fundamentalmente de la política y del hecho político. Por eso es que un Leopoldo López, cuando se ve en el espejo no lo refleja, lo culpa por lo ladrón que es. Lo mismo pasa con Juan Guaidó. Lo mismo pasa con John Goycochea. Cada uno de esos personajes vinieron a implosionar y acabar a la misma oposición. Hay alguna, en una de las noticias que nosotros sacamos en estos días, de que Elon Musk terminó implosionando a la oposición con respecto al tema de las investigaciones de la USAID, que esa es otra cosa que hay que decir, las investigaciones no las estamos haciendo nosotros, lo está haciendo el mismo gobierno de Donald Trump con el Departamento de Eficiencia de Elon Musk. ¿Por qué? Porque, mira, en estos días salía una noticia, se gastaron 13 millones de dólares en circuncisiones en el gobierno de Biden. Y así tú te pones a ver, bueno, le dieron 700 millones de dólares a través de la USAID a Al Qaeda. Las primarias organizadas por María Corina Machado fueron financiadas por la USAID. La plata que supuestamente era destinada para los migrantes colombianos o los migrantes venezolanos en Colombia, en donde tú te veías a un Juan Pablo Guanipa entregando unos mercaditos, yo no sé si la gente se acuerda de eso, toda esa plata salía de la USAID. Por eso la rabia y el reconcomio de Smolansky cuando decía, un migrante venezolano cuesta 100, un migrante sirio cuesta $4.000, nosotros tenemos que equiparar esos precios. Y bueno, no hubo un control, no hubo un seguimiento, no hubo una contraloría, porque estos personajes obviamente se pagaban y se daban el vuelto. ¿Qué hacían estos sectores? Creaban ONG de maletín. Voluntad Popular tenía ONG de medios de comunicación, de libertad de expresión, de defensa de la comunicación, y bueno, se pagaban y se dan el vuelto. Mira, te doy 500.000 a ti, 500.000 a ti, 500.000 a ti. EBTV Miami, 5 millones de dólares supuestamente en la fase inicial, ¿verdad? Que iba a ser el Telenorte, es decir, el Telesur, que supuestamente era el interinato. 5 millones de dólares, ¿dónde está la plata de EBTV Miami? Si EBTV Miami se la estaban vendiendo a un abogánster que se llama Abelardo de la Espriela, para que invirtiera porque no tenían plata, porque se les acabó el dinero. Entonces, obviamente, hay que atacar a Venezuela News, a medios emergentes que vienen a develar lo que tenga que ser develado, a mostrar la verdad de Venezuela. Y si esa verdad de Venezuela señala con el dedo a Voluntad Popular, hay que señalarlo sin ningún tipo de prurito, o sea, porque hay que decirlo, estos personajes son peores que el Tren de Aragua. Voluntad Popular es peor que el Tren de Aragua. Si nos vamos al análisis concreto de en donde lavan capitales, en donde hay lavado de dinero, en donde hay corrupción, en donde hay desvío de fondos. Entonces, eso es lo que hay que decirlo, en donde utilizaron a mecanismos de Voluntad Popular para pasar gente como coyote. Eso lo mostramos estos días en una entrevista que nos tocó irnos al Darién para entrevistar a una persona que había sido amenazado por Gilbert Caro antes de que cayera en la desgracia de que mató a una persona porque iba en exceso de velocidad. Nos toca hacer una pausa. Hablando un poco de eso, Estados Unidos sí está haciendo una investigación a lo de la USAID, pero en las investigaciones o en el discurso que se ha manejado públicamente, el presidente de los Estados Unidos nunca ha mencionado a nadie de la oposición. No lo ha hecho. No tiene que mencionarlo. Y ahora quien está al frente de esa organización es Marco Rubio, que en teoría, bueno, apoyó a este sector político del país. ¿Cómo hablar un poco de este tema? ¿Cómo se está viendo ahora esta nueva realidad entre Estados Unidos y